estaba en fiestas de Corraleja en Sincelejo, tomando, y no tomó medidas para cuidar a la población, ninguna población de Sucre. No se toman medidas sobre el senador, no se toman medidas sobre Joaquín García, no se toman medidas sobre ninguno de los acusados por las declaraciones que reúne la Procuraduría y que he venido mencionando poco a poco. No se sanciona ni siquiera un cabo de la policía en San Onofre cuando vieron pasar los paramilitares a las 7:30 de la noche, y los únicos sancionados son un general y unos coroneles de la Armada, que fueron los únicos que intentaron actuar contra la matanza de Chengue. ¿Por qué la Procuraduría atacó a los militares que no tuvieron la culpa y dejó por fuera de cualquier tipo de sanción o investigación toda esta serie de declaraciones cuyos apartes les estoy leyendo? ¿Por qué, si estaba probado que el senador García había cambiado la policía tras unas afirmaciones del señor Joaquín García para entrar paramilitares hacia Macayepo? ¿Por qué después de que se dan cuenta de que hay testigos de paramilitares que confiesan no solamente la hora del paso, sino que han estado en reuniones en donde políticos y paramilitares organizan el paramilitarismo? ¿Por qué después de que en esas investigaciones aparece con nombre propio el asesinato de una señora, simplemente jurado de una mesa de votación? ¿Por qué después de tantas informaciones los únicos que son sancionados son las personas que nunca son mencionadas en la investigación? Los comandantes de la Armada, que para la fecha de los hechos son los únicos que se mueven. Pues yo tengo una apreciación, y es que no son sancionados nadie más, porque si se hubieran sancionado otros, los que habría que sancionar son miembros del Congreso de la República, y no los militares, que entre otras cosas sancionar a un militar es bien recibido por las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional, y se podría tapar la realidad de lo que estaba pasando en el departamento de Sucre. Antonio Valdírez es la persona que nos comenta que efectivamente pasaron las 7:30. ¿Quién es Antonio Valdírez Tirado? Antonio Valdírez Tirado es un paramilitar que confiesa ante la Fiscalía el 9 de febrero del año 2001 y dice: a las 7 de la noche llegaron 3 camiones, nos embarcamos y salimos hacia San Onofre, pasamos por todo el centro y encontramos a la policía a las afueras de San Onofre. Como el que viene para Sincelejo, le empezaron a gritar palabras para que nos dispararan, para que nosotros les quitáramos los fusiles, pero no pasó nada. Entramos a una finca, esa finca se llama, no recuerdo el nombre, recogimos al resto de la gente, esa finca se llama Las Melenas. Después allanada, y ahora les comento qué pasa en Las Melenas. Recogimos el resto de la gente, entramos hacia Macayepo hasta la entrada del pueblo, etcétera, etcétera, y después comenta cómo hicieron la masacre. Ya voy a terminar, presidente. Es una confesión de un paramilitar diciendo que pasaron a las 7. Si pasaron a las 7:30 y la policía solo informó a la Armada hasta las 11:30, ¿por qué no hay sanción contra la policía? ¿Y por qué se sanciona a los que fueron informados ya cuando los paramilitares estaban en Chengue? Pero aquí hay otro testimonio. José Feliciano Yepes, paramilitar también, y esta persona es muy interesante porque José Feliciano Yepes, en el mes de enero, 20 de enero, día de Corralejas en Sincelejo, del año 2001, rinde testimonio ante la Fiscalía General, y en ese testimonio dice lo siguiente, dice: en la finca El Palmar, ubicada en la vía del Rincón del Mar San Onofre, nos recogieron en un camión 600 y nos desplazamos, y vuelve y relata cómo entran a Chengue, y vuelve e informa que fue a las 7:30 de la noche. Pero además, el señor
dice lo siguiente: después de la pesebrera, bajando unos 100 metros, le están preguntando, dígale al despacho la ubicación más o menos de la finca del Palmar, donde se encuentran personas enterradas. Estoy hablando del año 2001. Dice, después de la pesebrera, bajando unos 100 metros, en donde se presta la guardia, hay un árbol grande de comején. Al pie de ese árbol hay unas personas enterradas, y a mano izquierda, siguiendo hacia adelante como a 300 metros, después de una puerta hay más personas enterradas. Los paramilitares que se encargan de enterrar a las personas son los alias Macayepo, el Flaco, Mateo y el Paisa, y los otros que están detenidos, el Diablo y Félix. Diga al despacho cómo es la forma que le sigan las vidas a las personas que entierran en dicha finca. De dos formas: una de ellas es, los cogen, los amarran de pies y manos y les dan un tiro en la cabeza, después los pican con machete descuartizados, y la otra forma es, los atan de pies y manos y los degollan y después los pican y los descuartizan. En el año 2001 la Fiscalía sabía dónde estaban las fosas comunes. Sabían dónde estaban las fosas comunes en la hacienda El Palmar. Lo había declarado José Feliciano Yepes. Y lo que dicen, además de que aquí nombra una serie de personas de las fuerzas, de la fuerza pública, cómplices, lo que dice sobre Valdírez y sobre Yepes y sobre Castillo Peralta, la justicia colombiana, en manos de unos fiscales con nombre propio, regionales, es que como son paramilitares y asesinos no hay que tenerles en cuenta la declaración. Por eso es que los políticos están libres. Claro, no es la misma tesis de Popeye con Santofimio. Popeye también es un asesino y peor que estos, pero a Popeye sí le hacen caso y cogen a Santofimio. A estos se les dicen que son confesiones de los paramilitares. Se les dice, perdón, doctor Silva, que yo cuando hablo de muertos no me gustan las risas, pero las confesiones de los paramilitares, cuando se indican a los políticos, estos fiscales dicen, como son paramilitares y asesinos, entonces no son válidas las declaraciones. Y dicen, porque fueron a mirar si habían fosas y buscaron en los sitios que no eran, en el proceso judicial dicen, fíjese, esto corrobora el que no se encuentran las fosas, que son testigos que no son válidos. ¿Qué decimos hoy cuando las fosas se han encontrado o se están encontrando? ¿Qué pasa con las indicaciones de estos que denunciaron las fosas, a los cuales se les decía los fiscales que estaban diciendo mentiras, cuando acusaron a los políticos que he mencionado aquí en el día de hoy? ¿Son no creíbles cuando las fosas han aparecido en estos meses? Cuando era cierto que estaban en Pajonalito y cuando es absolutamente cierto que estaban en la hacienda El Palmar y que allí hay decenas de cadáveres, hasta ahora 60, y hablan algunos de 500 y otros de 3.000. ¿Qué pasó con la fiscal Yolanda Paternina? Que es la fiscal que estaba haciendo el proceso en los primeros meses después de la matanza de Chengue. Fue asesinada el 29 de agosto del año 2001. Y hay un problema en estas declaraciones. El declarante Castillo Peralta había avisado que la iban a matar. El señor Castillo Peralta, del que después dicen que es un loco, porque ha acusado al senador y al gobernador, y le dicen que no es confiable, el señor Castillo Peralta había, vamos a encontrarla aquí, había anunciado previamente que a esa señora, y se lo dijo de frente a ella, dice, aquí está la firma de Yolanda Paternina Negrete, es una declaración pues obviamente ante la fiscalía, le dice, así doctoras, que a ustedes les quiero sugerir que se cuiden porque no se les haga extraño que les hagan algo. Y la mataron. Después este testigo dice